¿Qué tal, compañeros? Maestra, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de una de las patologías que frecuentemente se viven a diario dentro del área hospitalaria. Este es el caso de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Como una pequeña introducción tenemos que las lesiones craneoencefálicas se encuentran dentro de los tipos de trauma más comunes y que se presentan dentro de los departamentos de urgencias, como muchos conocemos, pues la sala de choque. Algunos de estos pacientes con este tipo de lesiones severas fallecen antes de llegar al hospital. Tenemos que el 90% de las muertes prehospitalarias relacionadas con trauma tienen una lesión craneoencefálica, el 75% con una lesión craneoencefálica que reciben atención médica pueden categorizarse como lesiones leves, un 15% como moderadas y un 10% como severas. Ahora sí, ¿qué es el traumatismo? El traumatismo craneoencefálico va a ser la presencia de una alteración en el sistema nervioso y que va a ser secundario a algún problema que altere al cráneo en un intercambio de fuerzas, lo que va a provocar alguna manifestación neurológica. Dentro de las alteraciones en el sistema nervioso puede ser la pérdida del desequilibrio, pérdida de conciencia, trastornos visuales o dispraxia, entre algunos otros. Dentro de su etiología, este tipo de traumatismo va a depender de 4 aspectos muy importantes. Uno de ellos pues es la desaceleración o aceleración brusca, traumatismo directo o un traumatismo penetrante. Dentro de lo que es la desaceleración y la aceleración, un claro ejemplo sería un accidente automovilístico en el cual el paciente o el conductor pues va a una alta velocidad y de repente se impacta, lo cual va a ocasionar que su cabeza rebote de manera brusca, primero hacia adelante y luego hacia atrás, lo cual va a lesionar el encéfalo y algunas estructuras. En un traumatismo directo, pues va a ser el que se ocasiona por golpes o accidentes de que se caen personas a veces de las losas o entre algunas otras cosas. La losa pues es la azotea. Eh, un traumatismo penetrante pues va a ser provocado por alguna arma de fuego en la cual va a dañar igualmente a las estructuras. Puede ser también por un cuchillo o un desarmador que esta persona se encaje por accidente, lo cual va, aparte de ocasionar la fractura, va a dañar o va a lesionar varias partes del cerebro. En conclusión tenemos que el traumatismo va a depender del sitio donde haya sido, la fuerza y las estructuras afectadas. El traumatismo craneoencefálico se divide o se clasifica de acuerdo a su severidad como traumatismo leve o moderado, grave o severo. Para poder identificar qué tipo de traumatismo se encuentra en nuestro paciente, debemos de usar la escala del coma del Glasgow. Como lo que sabemos, esta escala lo que va a hacer, va a medir el grado de conciencia de nuestro paciente de manera ocular, verbal o motora. Dentro de lo que es el traumatismo craneoencefálico leve, nos va a manejar una puntuación en escala de Glasgow entre los 14 y 15 puntos. Aquí nuestro paciente va a estar alerta, va a estar orientado sin ninguna dificultad o déficit neurológico. Puede haber alguna fractura, amnesia postraumática o pérdida de la conciencia. Lo que entendemos por amnesia postraumática pues se refiere que es un periodo de tiempo en el cual que va a comprender desde el momento de la lesión hasta que nuestro paciente se recupera, ya que aquí no sabe en realidad cómo pasó el accidente, qué fue lo que pasó. Aquí les puse una tabla en la cual de acuerdo a la amnesia postraumática tenemos los minutos, las horas, los días o las semanas
que va a depender de que nuestro paciente recobre todo su estado de conciencia de acuerdo al traumatismo que se le ocasionó o que tuvo. El traumatismo moderado se va a medir en una escala de Glasgow entre los 13 y 9 puntos. Aquí nos dice que va a haber una disminución en el nivel de conciencia leve con respuesta a órdenes simples o alerta con un déficit neurológico. Estos pacientes pueden desarrollar después de la lesión un síndrome que es conocido como el síndrome de postcognición. Este síndrome lo que va a hacer pues es como la pérdida de conciencia que nuestro paciente tiene, como por ejemplo empieza a perder la memoria, no sabe o le empiezan a preguntar cosas de que tenga que hacer o no sabe quién es, entre algunas cosas así. Los principales síntomas pues va a ser la ansiedad, la cefalea y poca concentración y mareos, lo cual son los síntomas que podemos identificar cuando nuestro paciente puede presentar este síndrome. Dentro de lo que es el traumatismo grave o severo, vamos a tener una escala de Glasgow de 3 a 8 puntos. Aquí nos dice que es una disminución del nivel de conciencia, o sea, aquí nuestro paciente va a estar totalmente, por lo regular, este tipo de pacientes ingresan en estado comatoso, o sea, en estado de coma. Nosotros les hablamos, no responden, entre algunas otras actividades que nosotros tenemos que hacer mediante la escala de Glasgow. ¿Por qué se va a dar eso? ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede que tenga una presión o una hemorragia intracraneal o alguna fractura que lo que va a impedir que nuestro paciente reaccione a las preguntas o gestos que nosotros le hacemos o le preguntamos. Dentro de su fisiopatología, pues tenemos que existen dos tipos de lesiones. Lesión cerebral primaria. Esta va a ser la responsable de las lesiones, tanto nerviosas como vasculares. Van a aparecer inmediatamente o después de la lesión dentro de un periodo de 6 y 24 horas del impacto. Este tipo de lesión obedece dos distintos tipos, los cuales son estático y dinámico. Dentro de la parte estática tenemos las lesiones focales o hemorragia intracraneal. Pueden ser clasificadas como meningias o cerebrales. Esto va a depender de la tomografía, lo cual esta nos va a establecer un diagnóstico claro, localizando la lesión de forma precisa. Tenemos a consecuencia de esto lo que es una hemorragia epidural aguda, un hematoma subdural agudo, una contusión hemorrágica cerebral o un hematoma intraparenquintamoso cerebral. Pues la hemorragia entendemos que pues esta va a ser como el flujo de sangre o va a ser como la pérdida de la sangre que se va a estar generando dentro del sistema nervioso. Lo que es el hematoma pues son unas pequeñas manchitas que se van a presentar en la parte cerebral, como ya que esto pues es la acumulación de la sangre o de algunos otros líquidos. La contusión hemorrágica cerebral es similar que una hemorragia, nada más que en este caso en vez de tener un solo sitio en el cual se esté perdiendo la sangre, va a haber pequeñas micromanchas en las cuales va a estar haciendo va a estar generando toda esa pérdida de sangre. Y dentro de lo que es el hematoma intraparenquimatoso, pues prácticamente va a afectar nada más a lo que es a la parte parenquimia del cerebro. Dentro de la parte dinámica tenemos las lesiones difusas o lesión axonal difusa. Aquí va a haber una consecuencia de movimientos, de rotación y una aceleración y desaceleración, como les comentaba ahorita en el ejemplo del accidente automovilístico, que va a dar lugar a lesiones por el sillamiento de una sustancia blanca, cuerpo calloso o en el tronco encefálico.
La lesión axonal difusa representa uno de los 13 hallazgos clínicos más relevantes en pacientes con este tipo de traumatismo, dando que producen una afección a la comunicación intrahemisférica, en lo cual aquí les puse un ejemplo de lo que va a afectar. Es la línea media que divide a los dos hemisferios. La otra lesión o lesión cerebral secundaria, pues esta nos dice que dependientemente o no del impacto primario, se pone en marcha una serie de alteraciones sistemáticas e intracraneales que agravan o producen nuevas lesiones cerebrales. Tenemos como la hipo o la hipertermia, una hipotensión, una hipoxemia, coagulopatías, infecciones y alteraciones gastrointestinales, hipoxia, hipertensión intracraneal, convulsiones o edema cerebral. Dentro de lo que es la hipoxia y la hipoxemia, debemos de aprender a diferenciarlas y no confundirlas, ya que la hipoxemia pues va a ser la disminución de oxígeno en la sangre, que va a ser por debajo de los 60 miligramos de mercurio, y la hipoxia pues es la ausencia de oxígeno en los tejidos, y que a deficiencia de esto pues no va a producir o no va a tener mayor funcionamiento en los órganos vitales y en todo el cuerpo. Pues las convulsiones también pues las conocemos que estas son periodos que nuestro paciente pues después de la lesión puede estar presentando por la misma alteración cerebral que ha tenido. De acuerdo a la clasificación por su morfología, tenemos fracturas craneales que van a ser en la bóveda o en la base del cráneo. Tenemos lesiones intracraneales, como los acabamos de mencionar, focal o difusa. Las fracturas del cráneo, pues estas pueden ocurrir, como lo digo, en la bóveda o en la base, y pueden ser lineales o estrechadas, así como abiertas o cerradas. De acuerdo, todo esto va a depender de acuerdo al tipo de traumatismo craneoencefálico que la persona tuvo. Dentro de las fracturas de la base del cráneo suelen requerir una evaluación por medio de la TAC, que es la tomografía que todos conocemos, que es una técnica de ventana ósea para poder identificar. Dentro de algunos signos clínicos de fractura de base del cráneo, pues tenemos la equimosis periorbatoria, que son los comúnmente mencionados ojos de mapache. Aquí nuestro paciente va a presentar hematomas de color negro, que va a ser la acumulación de la sangre que ahí tuvo la lesión. Otro de ellos pues tenemos equimosis retroauricular. Ahí vemos también que va a presentar hematoma en color negro atrás del oído, y que se le conoce comúnmente como el signo de Battle. Tenemos también que puede ocasionar fuga de líquido cefalorraquídeo por la nariz, en rinorraquia, también puede haber ahí un sangrado, y por el oído la otorraquia, también igualmente el sangrado. También esto va a ocasionar o va a alterar lo que es la difusión de los pares craneales, lo que es el 7 y el 8, que va a producir una parálisis facial y una pérdida de audición. Y aquí les puse una imagen de lo que son los pares craneales, señalándoles cuáles son los que se van a ver afectados, lo que es el 7, que es el facial, y el 8, el auditivo. Dentro de las lesiones intracraneales, tenemos que se clasifican como difusas o focales, aunque estas dos formas de lesión consisten frecuentemente. Las lesiones craneoencefálicas difusas, pues estas van a variar desde las confusiones leves en las que la tomografía es normal hasta lesiones hipoxias, isquémicas o severas. Y las focales, estas incluyen hematomas epidurales, hematomas subdurales, contusiones y hematomas intracraneales, como se los acabo de mencionar. Estos hematomas epidurales son o van a separar la dura madre
que va a estar adherida a la tabla interna del cráneo, tomando una forma típicamente bioconvexa o lenticular. Se hallan más frecuentemente localizados en las regiones de la parte temporal y parietotemporal, y habitualmente ocurren por el desgarro de la arteria meningia, media debido a una fractura. Los hematomas subdurales, estos frecuentemente se van a originar por el desgarro de pequeños vasos superficiales o de conexión con lo que es la corteza cerebral. Se adaptan al contorno del cerebro y el daño cerebral subyacente a un hematoma subdural agudo, típicamente mucho más severo. Lo que las contusiones y hematomas intracraneales o intracerebrales ocurren en los lóbulos frontales y temporales, aunque también pueden ocurrir en cualquier parte del cerebro. Las contusiones pueden evolucionar hasta formar un hematoma, ya sea intracraneal o una contusión coalescente, con el efecto de masa suficiente para requerir evacuación quirúrgica inmediata. Cuando se presenta alguno de estos tipos de hematomas o hemorragias o contusiones, dependiendo de la gravedad, más adelante les voy a mencionar lo que es la cirugía. Se debe de hacer una cirugía de emergencia para poder retirar toda esa parte que está dañando y está afectando a las diversas funciones del sistema nervioso. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que un traumatismo craneoencefálico va a ser el producto de un golpe, un impacto, una sacudida o un choque expulsivo contra la cabeza, o una lesión penetrante en el cráneo, como se los mencionaba anteriormente. También tenemos que una conmisión cerebral es una forma de traumatismo craneoencefálico leve y que se representa aproximadamente un 75% de los traumatismos que ocurren cada año. Los síntomas de un traumatismo craneoencefálico leve incluyen dolor de cabeza, confusión, vista borrosa y cambios de comportamiento. Dentro de los signos del tratamiento del traumatismo craneoencefálico moderados y grave puede ocurrir vómito reiterando con náuseas, arrastrar las palabras al hablar, debilidad de brazos o piernas, problemas con la capacidad de razonamiento. Dentro de su diagnóstico se debe de seguir un orden protocolizado para el abordaje y diagnóstico de todo paciente con traumatismo craneoencefálico de la siguiente manera. Vamos a hacer una evaluación clínica, en la cual aquí la podemos realizar de manera cefalocaudal. Una historia clínica, la cual aquí va donde podemos aprovechar y preguntarle a las personas que llevaron o trasladaron a este paciente si se paró o habló o tuvo alguna o usted al momento de que tuvo su lesión dijo algo, o como por ejemplo ustedes le preguntaron si estaba bien o estaba mal o qué sentía. Eso es lo que vamos a hacer en esa parte. El apnesis, pues aquí vamos a ver, es similar a la historia clínica, si perdió la conciencia, si se levantó, si responde lo que nosotros le estamos preguntando, entre algunas otras cosas. Los signos vitales, vamos a monitorizarlo, vamos a ver la valoración neurológica por medio de la escala de coma de Glasgow, vamos a determinar el estado de conciencia, vamos a evaluar su estado pupilar y si tiene algunos trastornos motores. Dentro de los estudios de laboratorio y gabinete tenemos lo que es la radiografía simple de cráneo, de columna cervical, y la tomografía computarizada de cráneo, que muy comúnmente la conocemos como la TAC, resonancia magnética nuclear y concentración sérica de glucosa. Dentro de las complicaciones del traumatismo craneoencefálico, nuestro paciente puede complicarse con convulsiones inmediatas,
y repentinas que van a estar frecuentemente. Para eso debemos de usar unos fármacos que ahorita más adelante se los voy a mencionar. También otra de las complicaciones pues es la hidrocefalia, que todos muy comúnmente la conocemos, que esta es la acumulación de líquido cefalorraquídeo, derrames del flujo cerebral y espinal, infecciones, lesiones vasculares, lesiones del nervio craneal y el politrauma. Lo que es politrauma, pues esta es una múltiple, el paciente va a presentar diferentes lesiones tanto orgánicas como musculoesqueléticas, alteraciones circulatorias, respiratorias, entre algunas otras. El tratamiento para un paciente con traumatismo cráneoencefálico va a depender del tipo de lesión. Un traumatismo leve, pues aquí a nuestro paciente le vamos a decir que tiene que tener reposo, va a tomar algunos analgésicos para el dolor o para la desinflamación, que son de venta libre para tratar el dolor de cabeza. Lo mejor es vital realizar actividades físicas y de razonamiento como cognitivas, que empeoran las cosas hasta que el médico indique lo contrario, pues se pueden realizar. Dentro de lo que es el traumatismo moderado y grave, aquí se centra en garantizar que la persona cuente con un suministro suficiente de oxígeno y un suministro adecuado de sangre, que va a mantener la presión arterial y va a evitar cualquier lesión adicional a la cabeza o al cuello. Y se va a centrar en disminuir el daño secundario causado por la inflamación, el sangrado o el suministro reducido de oxígeno al cerebro. Dentro de su tratamiento farmacológico vamos a tener algunos medicamentos en los cuales podemos limitar el daño secundario que pueda ocasionar al cerebro después de esta lesión. Tenemos lo que son los diuréticos, los anticonvulsivos, los barbitúricos, los anticoagulantes y las benzodiazepinas. Dentro de los diuréticos vamos a tener lo que son diuréticos de asa. Lo que van a hacer, van a reducir la presión dentro del cerebro por la misma lesión. Uno muy comúnmente pues es la furosemida. Dentro de los diuréticos osmóticos, pues estos van a inhibir la reabsorción de agua y van a aumentar el flujo sanguíneo tanto renal como a nivel circulatorio, lo que es el manitol, la glicerina y la isosorbida. Dentro de los anticonvulsivos, pues tenemos que estos van a bloquear los canales de sodio dependientes de alto voltaje. Pues aquí estos se van a administrar de acuerdo a una prescripción médica para evitar de que nuestro paciente convulsione repentinamente. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente convulsiona, de por sí ya tiene un daño neurológico, y este tipo de convulsiones que se le lleguen a presentar, pues lo que va a hacer que ese daño se complique cada vez más. Dentro de los barbitúricos, estos van a inhibir el sistema nervioso central y el neurotransmisor. Dentro de los anticoagulantes, esto es lo que van a hacer, tenemos de acción directa y indirecta. Los de directa van a inhibir lo que es la cascada de coagulación, y los de acción indirecta van a inhibir mediados por antiprotombina 3. Y ahí les muestro los medicamentos. Dentro de las benzodiazepinas, pues tenemos lo que es el propanofol, la tiopetanal. Estos van a aumentar la acción de una sustancia química natural en el cerebro. Dentro de este tratamiento, pues tenemos lo que es la cirugía. Aquí nuestro paciente, dependiendo de la gravedad, puede, como les comentaba anteriormente, puede que se haga la cirugía de emergencia. ¿Para qué? Para disminuir el daño adicional a los tejidos del cerebro. Esta puede usarse en los siguientes problemas: para extraer sangre coagulada, como los hematomas, para reparar las fracturas del cráneo, detener algún sangrado en el cerebro o realizar una abertura en el cráneo.
Todo paciente con traumatismo cráneoencefálico, principalmente en el traumatismo leve, las personas que han tenido este tipo de lesiones tendrán que hacer rehabilitación. Es posible que tengan que aprender nuevamente las habilidades básicas como caminar o hablar. El objetivo es mejorar las habilidades para realizar las actividades diarias. Tienen que acudir de acuerdo a su prescripción médica o a sus indicaciones a un neuropsicólogo, a un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o un fisiatra. Esto va a depender de qué tan grave haya sido su lesión y la recuperación que necesiten. Dentro de los diagnósticos de enfermería, pues tenemos uno de ellos, va a ser el riesgo de perfusión cerebral ineficaz, que nos dice que va a ser vulnerable a una disminución de la circulación tisular cerebral, que se puede comprometer la salud del paciente. ¿Por qué este diagnóstico? Bueno, como sabemos, el daño, dependiendo del daño de que haga tenido o el tipo de traumatismo que haga tenido nuestro paciente, así puede ser el riesgo, ya que el flujo sanguíneo va a disminuir por una hemorragia que puede ser de manera intracraneal, lo cual aquí les puse algunas de las actividades que tenemos que realizar de acuerdo al diagnóstico, perdón, ¿cómo se llama? Al estado del paciente en el cual se encuentre. Aquí nos dice que podemos realizar RCP si es que procede. Vamos a canalizar una vía. Por lo regular, a veces cuando es un accidente automovilístico ya los pacientes ingresan ya con esta vía, pero cuando son de que los llevan algún familiar o algún conocido, pues no traen esta vía. Entonces hay que ponérsela para administrarle los líquidos según la prescripción médica o las indicaciones médicas que nos va a dar el médico. Vamos a vigilar el estado de conciencia, vamos a vigilar las tendencias de la escala de Glasgow, vamos a vigilar signos vitales, vamos a comprobar el estado respiratorio, vamos a administrar y vigilar los efectos de los diuréticos, determinar la posición óptima del cabecero de la cama al 30 grados y controlar la respuesta del paciente a la posición de la cabeza. Es bien importante que nosotros como futuros licenciados en enfermería tengamos bien en cuenta lo que es la tipo de posición en el cual vamos a colocar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si como sabemos, nuestro paciente pues ya llega por una lesión que va a estar afectada a nivel de la cabeza, y debemos de evitar que se complique. Otro de los diagnósticos, pues tenemos lo que es el patrón respiratorio ineficaz, que va a ser la inspiración o la expiración que proporciona una ventilación adecuada. Aquí dependiendo el estado de nuestro paciente, pues aquí nosotros podemos iniciar con estas actividades de enfermería. Otro diagnóstico, pues es la disminución del gasto cardíaco, que nos dice que es la cantidad de sangre que va a ser bombeada por el corazón, es inadecuada para satisfacer las necesidades metabólicas en el organismo. Aquí les dejo también algunas de las actividades de enfermería en las cuales nosotros podemos realizar. Que siempre todo paciente, como sabemos, debemos de monitorizarlo para evaluar sus signos vitales. Otro diagnóstico pues es el manejo inefectivo del régimen terapéutico. Nos dice que es un patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resultan insatisfactorios para alcanzar objetivos específicos de la salud. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a manejar medicamentos, debemos de ser muy observadores en su fecha, prepararlos con los equipos y técnicas adecuadas, administrar, vigilar los signos vitales de nuestro paciente, si tiene alguna alteración o algún efecto adverso. Otro diagnóstico pues es el de conocimientos deficientes, lo cual nos dice que es la carencia o deficiencia de información cognitiva relacionado
con un tema específico. Esto va relacionado tanto como al paciente como a los familiares, de que desconocen el tipo de secuelas o tipo de complicaciones que se le puedan presentar durante el tratamiento de este paciente. Por eso aquí les menciono algunas de las actividades de enfermería que no solamente comprometen al médico, sino también al personal de enfermería, orientar y especificar la situación del paciente. Otro diagnóstico pues es el deterioro de intercambio de gases. Aquí nos dice que va a haber un exceso o déficit en la oxigenación y eliminación del dióxido de carbono de la membrana alveolo capilar. Eh, Aquí pues va a haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en el flujo sanguíneo por por el tipo de lesión que nuestro paciente tenga. Entonces aquí nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente, que va a permitir de que su ventilación o su respiración sea lo mejor posible, abordar la vía aérea, oral o nasofaringia, eliminar las secreciones en caso de que nuestro paciente esté en terapia intensiva, de acuerdo a sus cuidados, y administrar broncodilatadores o otros tratamientos que van a favorecer que el flujo de las secreciones salga con más facilidad. Dentro de la prevención, pues tenemos que, pues aquí esto más que nada nos compete a nosotros como personal de enfermería en orientar a las personas, en decirles que es importante que no manejen en estado de ebriedad, de que lleven su cinturón, eh, tanto cuando vayan en motos o en bicicletas, eh, no utilizar una escalera con barandillas para alcanzar objetos elevados, porque pues ahí es donde podemos caernos y ocasionar un tipo de traumatismo. Siempre tener nuestros pisos de nuestras casas o en cualquier lado lo mayor posible secos y evitar que tengan agua para evitar que se resbalen y puedan pegarse. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que el tema haya sido de la mejor manera entendible. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas en las cuales me basé. También en la última referencia hay un video donde les muestra claramente cómo está la fisiopatología. Por si no les quedó un poco clara o alguna otra cosa, pueden consultarlas. Igual el día que retomemos este tema con la maestra, de acuerdo a sus dudas, con gusto, si me preguntan, les puedo responder y entre todos, pues hacer lo mejor posible que el tema se entienda, ¿sí? Entonces, por su atención, pues muchas gracias y que tengan bonito día. Saludos. Bye.